Continuamos con el análisis y la información. Hablemos del transporte público, porque a pesar que este no ha reanudado labores, los extorsionistas ya están exigiendo el pago ilícito. La noche del pasado 26 de julio, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, anunció el reinicio gradual de varias actividades, dentro de ellas la circulación del transporte público. Horas después del anuncio, transportistas comenzaron a recibir llamadas de grupos delincuenciales exigiendo el pago de la extorsión, indicaron representantes de la gremial de transporte extraurbano de pasajeros. El servicio no se ha reiniciado, pero los extorsionistas ya están al acecho. Ya para pedir el dinero. Las extorsiones no han cesado. Ellos estuvieron calmados, sin las exigencias, durante el tiempo que el transporte estuvo totalmente fuera de servicio. Pero ahora que se enteraron que estamos ya por salir, este tipo de acciones delincuenciales están presentes nuevamente. Y aprovecho la oportunidad para hacerle un llamado al señor ministro de Gobernación y a todas las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto. No queremos más muertos, no tenemos dinero para seguir pagando extorsiones. No es justo que en este gremio del transporte siga siendo tan castigado. Previo a suspender labores, entre todos los agremiados pagaban de 3 a 4 millones de quetzales al mes por concepto de extorsión. La ruta que conduce hacia Antigua Guatemala paga entre 160,000 a 200,000 quetzales al mes a estos grupos delincuenciales. La que circula de la ciudad capital hacia San José Pinula paga 240,000, mientras que el servicio que conduce a Escuintla paga 200,000 quetzales. Cuando usted escucha eso, seguramente es que se queda mudo, ¿no? Esto es para pensarlo, es para analizarlo. Vea estos datos, por favor, porque es un tema demasiado complejo y complicado. Es que, Sandy, evidentemente la vuelta a la normalidad en medio de esta pandemia del COVID-19 también significa la vuelta de los problemas estructurales de la sociedad guatemalteca que se nos había, entre comillas, olvidado por el tema del coronavirus, pero que siempre están allí presentes. Uno de estos problemas, y por supuesto que es uno de los más graves y urgentes por resolver, es el tema de la seguridad pública y de la seguridad ciudadana. Y uno de los delitos, obviamente, que más ha impactado a la sociedad guatemalteca y que más ha crecido también, Sandy, durante los últimos años, es la denominada extorsión. Delito penal que es sancionado entre 6 y 12 años de prisión, que hasta parece no tanto para lo que causa, ¿verdad? El mismo Ministerio Público en esa lucha en contra de este flagelo ha habilitado una línea específica para los casos de extorsión, siendo esta el 1574. Pero pese a todos estos esfuerzos institucionales y del Estado, la extorsión sigue estando presente. Mutó un momento con el tema del no recorrido de los buses por el COVID-19, pero ahí está, ya están exigiendo las mismas cantidades de antes de que se diera este parón por la pandemia. Así es, Julio. La verdad es que es lamentable porque hemos visto que también, poniéndonos desde el lado de los transportistas, ellos están en la lucha, han estado paralizados también, no han tenido estos ingresos y que aparte de ello inicien sus labores prácticamente por deuda, con deudas, porque imagínate, ya les están pidiendo y ¿cómo van a hacer si no han generado también estos ingresos? Es increíble, Julio, y esto también es un llamado para ir fortaleciendo precisamente estas unidades de investigación, porque las extorsiones se han disparado ya en las casas también derivado de esta pandemia. En las casas se aumentaron derivado que ciertos sectores comerciales no estaban funcionando, y es lamentable cómo siguen poniendo de rodillas a los guatemaltecos. Literalmente de rodillas, Andy. Tuve oportunidad junto con el equipo de TN23 de las 18 horas de analizar brevemente este tema, y es que pasaban muchas situaciones. Fíjate, por ejemplo, en una requisa realizada en cárceles del país la semana anterior, lo que se encontraron son guías telefónicas viejas, de años ya veteranos, donde van de a uno por uno llamando a casas ahora para ver si tienen el éxito, y causan este miedo, causan este temor, que obviamente es razonable, porque entre la duda de si de verdad te están siguiendo o no, la gente muchas veces cae en esta situación. Entonces aquí pasa por otra situación. El llamado viene al control de estas extorsiones. ¿Y dónde es el primer punto que hay que controlar, Sandy?
Las cárceles. Ay, por supuesto. Porque con tanto tiempo libre es. también tienen tiempo de hacer eso que tú mencionabas, Julio. Así es. Y aparte de ello es que hay diversas formas de extorsión y vemos una de ellas que es incluso indirectamente, donde le dicen a una persona, mire, usted se ganó de tal sorteo. Claro. Y mira, quiero hacer hincapié en esto porque Sí, a ver. hay personas que me han escrito y Sí. me preguntan que qué hacer en este caso. Yo les pregunto, bueno, ¿usted ha participado en algún No. sorteo? Entonces, desde ahí hay ciertas formas que nosotros podemos ver si estamos siendo víctimas de la delincuencia. Y yo quisiera que tú me pudieras ayudar en ese aspecto, Julio, porque es otra forma de, como las personas también en este momento Así hay es. necesidad económica, se quieren aprovechar de estas personas. Vea, muy importante, Sandy, vea usted, el tema de las extorsiones funciona de la siguiente manera. Estamos volviendo a las extorsiones que veíamos en el año 2009, 2010 aproximadamente, donde es el miedo y el terror el que funciona. A través de números al azar, por guías telefónicas o como se les vaya ocurriendo o lo vayan consiguiendo, le llaman de manera amenazante, de manera terrible, de una forma con palabras soeces, vulgares, que usted dice, wow, de verdad me están extorsionando. Pero ellos realmente en la mayoría de estos casos ni siquiera saben con quién están hablando, están haciendo el intento. 1, 2, están los engaños, que al final de cuentas también terminan siendo entre una extorsión y chantaje, en el cual le dicen, usted ha ganado tal situación, lo que exponías tú, Sandy, pero previo a eso tiene que hacer un depósito de tal cuestión. Exacto. Muchas veces más que un depósito es unas tarjetas telefónicas, porque así lo están manejando. Y bueno, ahora la clásica forma de extorsión que ya conocemos todos, es decir, a los negocios que están reabriendo y sobre todo al transporte, que ha sido uno de los más golpeados en este sentido. Y entonces aquí es donde uno se pregunta, ¿será que esto algún día se va a poder controlar? Yo creería que sí, pero lo que hay que ver son acciones bien contundentes en contra de la extorsión. Número 1, ya lo dijimos, en las cárceles. Las cárceles que tenemos no sirven. Si no sirven, ¿para qué las seguimos manteniendo? Entonces, esto pasa por una reforma que no sea como las reformas que se hacen aquí, que a veces son solo cuestiones superficiales, sino que una verdadera reforma significa inversión. Y no es un gasto, es inversión para su seguridad. Pero eso hay que hacerlo, si no, de lo contrario, seguiremos igual. Definitivamente, Julio. Y tocando entonces también, gracias por aclararnos Gracias, esas Sandy. modalidades también, Julio. Yo quiero que nos vayas explicando también los grupos de extorsionistas, porque Muy ahora, importante. por ese temor que han generado estos grupos, que generalmente son conformados por pandilleros, Así es. también han existido algunos que se aprovechan de ese temor y que están operando sin siquiera ser de esas estructuras delincuenciales. Es que lo que dices es tan cierto que no solo en Guatemala, México, El Salvador, Honduras se ven azotados por este tema de la extorsión. Y claro, presentémoslo entonces en datos, porque tiene toda una razón lo que estás tú comentando en este instante. Vean ustedes, por favor, lo siguiente. Es evidente que también hay dos grupos, como decía Sandy Monroy, de extorsionistas en Guatemala. Mayoritariamente lo que los hacen son los pandilleros y mayoritariamente aquellos que están encarcelados, eso hay que saberlo. Y los otros son los denominados imitadores. ¿Por qué? Simple y sencillamente por el dinero que esto produce, es que produce millones de quetzales al final de cuentas. Si la extorsión en un alto porcentaje se hace desde las cárceles, como le hemos venido hablando, Sandy, es necesario controlar la causa que genera este fenómeno delictivo dentro del sistema penitenciario. Allí tenemos que empezar, allí tenemos que apuntalar todos los esfuerzos institucionales y del Estado. Esto conlleva no solo el combate a la corrupción institucional del sistema penitenciario mismo, sino que pasa por una reforma total de la infraestructura, para empezar penitenciaria, portales de ingreso para que no ingresen los teléfonos celulares, bloqueo de señal celular y estar controlando también al personal penitenciario, que evidentemente en muchos casos se está corrompiendo, y por eso es lo que está sucediendo. El modus operandi de los extorsionistas, también hay que decirlo, ha estado mutando, y en esta mutación vemos cómo pasaron de aquel miedo invencible que generaron al principio, pasaron al tema de los negocios, de los transportistas, por ejemplo, pasaron dentro de la época de la pandemia, porque se van diversificando también a estas extorsiones a casas, así, y ahora fíjate que se está mutando de una manera tan terrible que la extorsión fuera de las cárceles provocada por pandilleros se está llevando a cabo ya desde escondites que están ahora en colonias de alto perfil.
Hoy un operativo de allanamiento en una colonia de la zona 16 da con la captura de 4 pandilleros en una de aquellas casas coloniales que no cualquiera puede pagar en alquiler. Quiere decir que este es un negocio muy rentable y que hay que estar atentos a la forma en que están mutando la forma de operar los pandilleros. Y que se están también filtrando, Julio, porque obviamente, imagínate, con estos datos que nos das a conocer, hemos visto también que capturas se han llevado a cabo de jefes o líderes de clicas, de pandillas, que incluso viven en unas casas súper lujosas que no te imaginas tú que una persona así puede estar viviendo en lugares como esos, pero obviamente los ingresos que generan les permiten tener un estilo de vida pues bastante lujoso. Esa es la situación. Yo solo quiero recordar las cifras de la nota ya para ir concluyendo y que quede ahí en el ambiente. ¿Se imagina usted estar pagando más o menos entre 160,000 a 200,000 quetzales entre todos los autobuses que cubren la ruta de Antigua Guatemala a la ciudad capital, o estar cubriendo 240,000 quetzales entre la ruta que va de Guatemala a San José Pinula y así todas las rutas? Esto es algo que afecta a la economía, que afecta la credibilidad de nuestro país, que afecta también el estado psíquico, el estado emocional de los guatemaltecos, pero que al final de cuentas se llama seguridad, la prioridad número 1 en este país, porque retomo tus palabras, de rodillas, así literalmente nos tienen. Gracias, Julio, por esas conclusiones. Vamos a hacer una pausa en este momento. El próximo tema que estaremos abordando es el descenso de casos de COVID en la red hospitalaria nacional. En la red hospitalaria, pero tenemos que analizarlo, Sandy, es muy interesante. Oyes, así que por favor no cambie. Solo recuerde una cosa, nosotros aquí somos a la medida.